De vuelta con ustedes, @en contexto piso y @Carlos Penaloza. Ya algunos comentarios que nos han llegado los vamos a leer en la siguiente parte de nuestra entrevista hoy con nuestro primer invitado, Juan Carlos Alvarado, secretario general de COPEI, el Partido Social Cristiano. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un gusto, como siempre, que nos acompañen de distintas organizaciones políticas, porque posterior a lo que ha sido el anuncio ya, la instalación de esta Comisión Nacional de Primarias, comienzan a surgir las voces respecto a el camino que está tomando un sector político del país y la posición, las visiones que tienen otros que hacen vida también en la política nacional. Quisiéramos comenzar consultándole, al igual que muchas organizaciones que nos han acompañado, si ustedes pudieron de alguna manera ser consultados, pudieron haber de alguna manera, porque también estamos viendo una comisión que está hablando de una amplitud, de un acercamiento con todos los sectores políticos del país. ¿Ustedes han podido tener contacto ya con esta comisión? ¿Cómo lo reciben? Además, porque buena parte de nuestros invitados han dicho, a nosotros no nos llamaron. Caso de la Alianza del Lápiz, caso del Movimiento Democracia e Inclusión, caso de 20 Venezuela, varias organizaciones que han estado acá y han dicho, esa comisión no se nos ha acercado, o quienes plantearon ese reglamento no nos consultaron, no tomaron en cuenta nuestras propuestas. ¿Cómo es el caso de COPEI? Bueno, Carlos, primero que todo, gracias por la invitación y la oportunidad, y a todos los que nos pueden ver en este momento. Efectivamente, no quiero retroceder tanto porque creo que ha sido bastante repetitivo la situación en relación al tema de la construcción de lo que fue ese reglamento. Sin duda nuestra posición ha sido bastante firme en relación a que ese reglamento, pues consideramos que le faltan muchas cosas todavía. ¿Qué debe pulir esta comisión? De ser mucho más digerible para los distintos sectores, no solo los partidos, para los distintos sectores del país. Nosotros el día de ayer hicimos oficial una respuesta desde las redes sociales de nuestra organización política ante una publicación por parte de la Comisión Nacional de Primaria, donde hacían pues ya mención a la posibilidad de abrir un proceso y periodos de consulta. Nosotros pues respondimos con nuestros datos de nuestra organización política, ahí está nuestro número telefónico, nuestro correo oficial de nuestro partido, nuestra dirección, para trabajar en función de lo que debe ser la búsqueda de la amplitud, de la inclusión, y que no se termine transformando realmente esta Comisión Nacional de Primaria en un esquema netamente de accionar político, sino que permita más bien encontrar a todos los sectores. Pues nosotros damos un voto de confianza a la Comisión Nacional de Primaria, más no a lo que construyeron el reglamento para esas primarias. La comisión está conformada por representantes de la sociedad civil, el caso de la expresidenta de Comercio. ¿Ustedes consideran que está conformada por personas que pueden gozar de confianza de parte de este sector? Mira, estas personas sin duda no hay nada que uno le pueda hacer algún tipo de observación en particular. De verdad que nosotros pues más bien los respetamos y los valoramos absolutamente a todos y a todas los que forman parte de esta comisión, pero creo que esta comisión tiene que tener una gran responsabilidad y tiene que elevar su voz en el sentido de tener la autoridad que realmente le han determinado, y una autoridad para lograr comprometerse más que con los partidos, con Venezuela. Y eso pasa porque todos los sectores que nos oponemos al partido de gobierno, independientemente del transitar que hemos tenido en los últimos años, unos que estábamos más apegados al funcionamiento constitucional y de ley, otros que decidieron tomar otro tipo de atajos, pues nosotros ante eso pues decidimos quitar el retrovisor, poder avanzar y ver cómo nos encontramos para que entonces sea el pueblo venezolano que al final tenga la última palabra en un proceso de escogencia amplio, plural y completamente incluyente. Hay sectores políticos que en este contexto han puesto una línea roja a los llamados partidos judicializados. ¿Cómo lo ve COPEI? Entendiendo, claro, una cosa es la comisión y otra cosa son las declaraciones de los actores políticos. Pero los actores políticos dicen los partidos judicializados están excluidos de estas primarias. Bueno, yo creo que ese será parte del ejercicio que tendrá que asumir la Comisión Nacional de Primarias, porque esas posiciones, como tú bien lo mencionas, son posiciones políticas, porque ir a un esquema de la diatriba, de los problemas internos de los partidos, de las coaliciones, etcétera, pues eso es profundizar más el problema, agudizar la posibilidad de poder encontrarnos. Pues yo creo que sin duda debe prevalecer primeramente la sindéresis, y lo que fueron además, el día de ayer se cumplió un año de un proceso electoral donde arrojó una foto de unos resultados donde está claramente la representación de todos los sectores que nos oponemos al partido de gobierno. Votaciones cercanas. Uno ve la votación de la plataforma unitaria, la de la Alianza Democrática y los independientes, y no hay y que nadie se pueda adueñar de ese sector de los que nos oponemos al Partido Socialista Unido de Venezuela. De hecho, ante los escenarios que se han venido presentando, inclusive de diálogo, yo escuchaba hace unos minutos tu comentario de introducción en la lectura de las noticias, y bueno, hay posiciones
que de algunos sectores políticos que todavía pretenden seguir soñando con escenarios en el 5 de enero del año 2023. Eso más bien ayuda a agudizar y profundizar la crisis política que existe en nuestro país. No permite estabilidad dentro del accionar y esa clase política tiene una responsabilidad de conducción dentro de los que vinieron preparando ese reglamento, de los que propusieron la Comisión Nacional de Primaria. Pues sin duda yo creo que hay que asumir esto con mucha entereza, que la clase política, nosotros que tenemos algún tipo de responsabilidad en la conducción de las organizaciones políticas, pongamos de un lado las diferencias político-partidistas y mucho más las personales para colocar primeramente los intereses de la nación. Ayer precisamente que se cumplía un año del 21 de noviembre y dejaba clara esa fotografía que nuestro invitado menciona, y hay casos bien particulares, por ejemplo el caso del gobernador de Nueva Esparta. El gobernador de Nueva Esparta tiene votos de la Alianza Democrática, de Fuerza Vecinal. Es decir, hay una fotografía que muestra que las fuerzas políticas de oposición lograron resultados muy parecidos en sus distintas presentaciones. Eso cambia esa fotografía no solamente de cara a las primarias, sino también del diálogo, que por cierto, las informaciones que trascienden es que se puede reactivar mañana o el día jueves el diálogo entre el gobierno y la oposición. Pero esa fotografía no se traduce en esa representación del diálogo. ¿Cómo lo ve Copey? Porque no es el mismo contexto de ese diálogo previo al 21 de noviembre cuando vemos que la representación de la oposición tal vez no sea la que está en esa mesa, por ejemplo. Mire, yo lo que creo es que la representación de ese diálogo que se está llevando más allá de nuestra frontera es la representación política de un sector minoritario de la oposición, que son los que han causado alguna especie de crisis económica y financiera, de además institucional para nuestra Venezuela. Casos, por ejemplo, lo que ha sido las sanciones, el bloqueo, el oro, todos los activos de la nación que se encuentran más allá de nuestro país. Pues ese sector es el que ha creado ese gran conflicto. Ahora bien, nosotros hemos sido de la tesis de la necesaria nacionalización del diálogo, donde estemos todos incluidos, pero no solo los partidos, deben estar los representantes de los sectores, de los gremios, de los sindicatos, de los transportistas, de los productores, la empresa privada. Nosotros hemos venido planteando la necesidad de la articulación de la mesa técnica del diálogo social, aprovechando que la OIT estuvo presente en Venezuela en lo que va del año 2022, que eso tenga una profundización ante lo que está ocurriendo hoy en día en nuestra Venezuela con los salarios de los jubilados, de los pensionados y la administración pública en general. Pues nosotros somos muy de verdad optimistas ante todo tipo de escenario de diálogo y auspiciamos siempre el mayor de los éxitos a los diálogos, pero ese diálogo al final, Carlos, si te das cuenta, la última vez que estuvieron sesionando y que se reunieron, arrojó un solo resultado: beneficios políticos para una cúpula de un sector de la oposición. Habilitaron candidaturas, habilitaron tarjetas para dividir. Yo vengo llegando ahorita del Táchira, por ejemplo, y bueno, parte del resultado del diálogo, la última vez que se reunió ese escenario del diálogo, que arrojó allí el resultado para habilitar candidaturas y tarjetas que no permitieron que mantuviéramos en las manos de la Alternativa Democrática la posibilidad de seguir conduciendo la gobernación del estado Táchira. Allí se arrojó ese resultado. Sucedió en Anzoátegui, sucedió en Guárico, sucedió en Aragua, en Lara, en muchos escenarios, y no solo regionales, municipales. Y yo creo que es lo que te decía hace un rato: quitar el retrovisor por nuestra Venezuela es absolutamente necesario por parte de todos los que hacemos vida y tenemos representación dentro de las organizaciones políticas. Hay un tema que, más allá de la discusión de los políticos, está la discusión del ciudadano. Las primarias por sí solas no van a llevar a la gente a votar masivamente, no van a conectar con el ciudadano. Hay una responsabilidad de los sectores políticos de poder plantear que la primaria o que la escogencia de un candidato único es una vía, pero debe haber una conexión precisamente con ese ciudadano que algunos politólogos dicen hoy no existe. Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado, Juan Carlos Alvarado, secretario general de Copey. También vamos a leer sus preguntas y sus comentarios luego de la pausa. Recuerden, @en contexto episodio y @Carlos Peñalosa. Bien, estamos conversando con Juan Carlos Alvarado, secretario general de Copey. Instalada una Comisión Nacional de Primarias, hay posiciones encontradas, por supuesto, respecto hacia el camino es la primaria que plantea la plataforma unitaria, ahora a través de la comisión y el reglamento que se ha establecido. O hay quienes hablan de consenso, hay quienes hablan de distintas formas para que la oposición pueda definir una candidatura única. En el escenario que sea, un tema clave, por supuesto, es que el ciudadano se sienta representado, sea con el mecanismo o sea con alguna candidatura. Y la primaria no parece una solución por sí sola para que el ciudadano conecte con los políticos. Estamos hablando de un país que, según Data Análisis, el 70% no se identifica
con ninguna organización política. Esto quiere decir que va más allá precisamente de los partidos, el tema de poder hacer esa conexión. Copey, ¿cómo lo ve? ¿Cómo es el camino, a juicio de Copey, para poder llevar a ese ciudadano a participarse en una primaria que organice esta Comisión Nacional, o sea, un escenario que organice cualquier representación que genere confianza en el ciudadano, no confianza en los partidos, sino en el ciudadano, que es el que al final le toca decidir, ¿no? Y que hoy no está hablando de estos temas. Sí, bueno, fíjate, Carlos, tocas un punto, yo creo que es el más importante de todos dentro de este escenario, que es el ciudadano. Nosotros estamos desarrollando un plan que hemos denominado Plan 335, consiste en recorrer toda nuestra Venezuela, los 335 municipios. Arrancamos con la segunda fase este fin de semana en el estado Táchira, estuvimos en la frontera del estado Táchira y en la parte central de este estado, compartiendo con autoridades y sectores representantes de los 19 de los 29 municipios de este estado y recopilando la información de la gente. Tú sabes que cuando nosotros hemos hecho este recorrido, la gente lo menos que te habla es de las primarias. La gente te habla de sus problemas, te habla de lo que están atravesando, de lo que está sucediendo. Y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que buscar la manera de reconectar. Por eso existe ese 70% que no se identifica con ninguna organización política. Y cuando leemos los estudios de opinión, algunos piensan, bueno, 80% de rechazo tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela o Nicolás Maduro. Particularmente eso no significa y se traduce en que van a ir a votar por el candidato que se represente. Si tú haces unas primarias excluyentes y dejas sectores fuera importantes y representativos, pues obviamente no puedes pretender de que la mayoría del pueblo venezolano y de los sectores del país puedan abrogar de que eres el líder inmediato de esa opción o de esa alternativa en contra del partido de gobierno. Es por eso la importancia que toman los mecanismos y las metodologías. Si es el de las primarias, perfectamente incluyente. Si es el del consenso, bueno, debe haber una mesa de diálogo muy amplia donde se puedan sentar los actores principales para lograr ese consenso y que se pueda construir de allí. Si es una cesta de encuestas, pues bueno, busquemos las mejores, cuáles son las herramientas y los mecanismos a utilizar y implementar para que además esté ajustado a lo que están atravesando los venezolanos. Nosotros hemos venido avanzando en el periodo de consulta, donde además hemos tenido procesos de participación de los sectores. De allí ha nacido nuestra propuesta, además de la ley de emergencia salarial. Esa ley de emergencia salarial porque es lo que hemos podido recopilar en lo que la gente está denunciando, en los sectores de los gremios, de los sindicatos. Hoy estamos en un sueldo mínimo que con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela se posiciona en $13 y cuando inició con $30 en hace tan solo 6-7 meses. Pues eso es un problema fundamental importante que hay que lograr instalarlo de manera inmediata, como es el caso también. No puede esperar a 2024. No puede esperar al 2024, pero además tienes a eso también en sistema paralelo los servicios públicos, tienes también además de eso la educación, las escuelas, tienes también los centros de medicina, de salud, todos los centros hospitalarios, los insumos. Cuando tú haces todo este recorrido y observa a los pequeños y medianos productores en las distintas zonas de nuestra Venezuela por la vialidad agrícola, tú dices, bueno, aquí no hay tiempo, hasta el 2024 no hay oportunidad y hay que trabajar con las instituciones que están actualmente ejerciendo responsabilidades, porque es lo que nos pide la gente, soluciones a sus problemas, y las soluciones de los problemas de la gente no es única y exclusivamente se traduce en el escenario de las primarias. Por supuesto que es una herramienta, es un mecanismo, es parte de la ruta, pero mientras tanto y en paralelo, ¿qué se hace? Mientras tanto y en paralelo hay que buscar recuperar la confianza del venezolano, motivarlo a lo que debe ser la participación electoral, porque un sector importante que hoy están allí representados en su mayoría, pues creyeron en el camino de la abstención, le dijeron a la gente que no creyeran en el poder electoral, le pidieron a la gente que no salieran a participar en ninguno de los últimos 5 procesos que se realizaron. Pues bien, aquí no se puede ver lo que está ocurriendo en Venezuela desde enero del 2022 en adelante. También hay que mirar hacia atrás para no cometer los mismos errores que se han venido cometiendo durante más de 20 años. Un tema clave es la confianza en el árbitro electoral. Hay voces hoy dentro del mundo político que hablan de que no se puede, si es primarias no puede ser con el CNE, y en 2024 es el CNE el que va a contar los votos. Mira, creo que es parte del ejercicio también que tiene la Comisión Nacional de Primaria. Nosotros somos de la tesis de llegar a formar parte de los factores que estemos dentro de la posibilidad de ejercer unas elecciones primarias, pues nosotros solicitaríamos que fuera con el Consejo Nacional Electoral, por lo que te mencionaba ahorita. La necesidad de recuperar la confianza de los venezolanos en el poder electoral. Segundo, que los venezolanos que no han participado en esos últimos procesos electorales se familiaricen de manera inmediata con todas las herramientas que brinda el Consejo Nacional Electoral. Pero además de ello, otra de las cosas fundamentales, lo que significa el sistema financiero y económico que arroja la elaboración, el llevar a cabo unas elecciones primarias, lo que cuesta, ¿no? Y con el CNE te puedes ahorrar muchísimo dentro del aparataje tecnológico y además logístico. Pero además de ello, ¿cómo haces unas primarias sin el CNE? Y hay otros que dicen que una vez que ganen, pues no van a ir a las elecciones con este CNE. Entonces hay que también develar la responsabilidad que tiene la dirigencia política con lo que está ocurriendo en nuestra Venezuela. Ese poder electoral
que hoy se encuentra en pleno ejercicio, fue electo en la Asamblea Nacional por los 277 diputados que hacemos vida allí. Participaron el domingo 21 de noviembre pasado, hace un año, en esas elecciones. ¿Cómo no hacerla entonces ahora con el Consejo Nacional Electoral? Y es algo como contraproducente, no hay coherencia. Con el mismo CNE. Con el mismo CNE, y además que son las mismas personas. Cuando tú ves los resultados, tú mencionaste Nueva Esparta, yo le agregaría también el Zulia, le agregaría Barinas y Cojedes. Bueno, tú ves los otros escenarios. Manuel Rosales, con todo respeto al gobernador del estado Zulia, fue uno de los principales actores también que hizo llamados a abstención y a la no participación. Y fíjense, se sumó al proceso de elecciones el pasado domingo 21 de noviembre y tuvo la oportunidad de ser electo como gobernador del estado Zulia. Rectificó, pero además lo demostró en la práctica cuando hoy en día se encuentra al frente de esta institución tan importante para los zulianos. Y se reúne con el presidente Nicolás Maduro. Se reúne con el presidente Nicolás Maduro dando pleno reconocimiento, y estuvo en el pasado pues reconociendo un imaginariato. Y cuando tú ves esto, el tema de los diálogos, para retomar lo que decías hace un rato, bueno, aquí tienen que haber unos culpables y unos responsables, seguramente, pero tú lo ves de repente monómeramente caminando por las calles de Caracas, en los mejores locales, reuniéndose tranquilamente, y no están buscando lo que tú decías hace un rato, ir a conocer cuáles los problemas que tiene realmente el ciudadano, ir a conectarse. La gente dice, bueno, es que aquí solo van a llegar. Cuando estuvimos en Rubio, por ejemplo, y estuvimos en el municipio de Junín, la gente nos decía, bueno, pero es que estos amigos se han acostumbrado a solo venir cuando faltan algunos meses para que haya un proceso de elecciones dentro de la Constitución. Pues bueno, nosotros esperamos que vengan a ayudar también a elevar la voz, así no tengan la posibilidad de la herramienta y el mecanismo de solucionar sus problemas. Es lo que ha venido haciendo nuestra organización política, además que hemos participado en todos los eventos electorales que se han dado de manera constitucional, y además de eso hemos puesto a la orden nuestra red de defensa del voto. Si independientemente de la democracia cristiana no tuviera una candidatura para asumir hacia las elecciones del 2024, pues nosotros no solo respaldaríamos una candidatura, sino también ponemos a la orden todo ese grupo de hombres y de mujeres que grandes esfuerzos han hecho en los últimos procesos electorales, testigos, porque no todos tenemos la posibilidad de cubrir un padrón electoral que es tan importante, tener una representación de los testigos en cada mesa y en cada centro de votación. La defensa del voto es un tema clave en el escenario electoral. Viendo este panorama, vemos a los que en algún momento dijeron o no reconocieron al Ejecutivo hoy sentarse con el Ejecutivo, a los que dijeron no hay que votar, ahora participando, llamando a organizarse de cara a 2024, y la diferencia, las diatribas de la oposición en buena parte surgieron precisamente de estos dos temas, el desconocimiento del Ejecutivo y la no participación electoral. Hoy todos están en el mismo carril, pero pareciera que no se logra la posibilidad de la unión de la oposición. Mire, creo que es la falta de compromiso y la falta de coherencia dentro del accionar político. Te puedo mencionar rápidamente, en el año 2019, por el mes de septiembre, unos factores políticos estuvimos representados y logramos firmar la posibilidad de un acuerdo, de una mesa de diálogo nacional, que algunos nos querían llamar despectivamente la mesita. Y bueno, desde allí se empezó a construir la estabilidad política que hoy en día se está viviendo en nuestra Venezuela. Ahí estuvieron presentes representantes de la Organización Política Avanzada Progresista, del MAS, de Soluciones, COPEI, y entre otros. Yo creo que allí se pudo construir esta ruta. Hoy en Venezuela se tiene una ruta pacífica y además completamente institucional y fortalecida dentro del plano político. La Comisión Especial del Diálogo para la Paz y la Reconciliación Nacional de la Asamblea Nacional, nos hemos sentado con todos los sectores que hacen vida importante para buscar soluciones a los problemas de los venezolanos. Por eso te digo que creo que ese diálogo que está más allá de nuestra frontera es un diálogo que es específicamente con un sector político de la oposición que ha generado conflictos y grandes problemas para los ciudadanos en nuestra Venezuela. Nos toca despedir. Hay una pregunta respecto a ese diálogo, con eso cerramos la entrevista. La envía Neptali Rojas, @NeptaliRojas9. ¿Por qué no los invitan al diálogo en México? No entiendo esa posición del gobierno y de la oposición. Y además, cuando se quieren mejorar los problemas del pueblo, ¿por qué se esconden? ¿Qué tanto misterio si el diálogo se puede hacer aquí en Venezuela sin tantos gastos para la nación? Mira, lo que hemos dicho nosotros además de la nacionalización del diálogo, hemos pedido que exista una agenda pública, que se conozcan los puntos a realmente trabajar. Yo estoy completamente convencido, Carlos, que en esa agenda que puedan estar discutiendo en México o en Francia mientras toman tequila o comen comida francesa, te aseguro que no está en ninguno de los problemas allí la vialidad agrícola, los problemas del salario, los problemas de la educación, de la salud, y es lo que nosotros estamos exigiendo, que allí se puedan discutir problemas, solucionar los problemas de la gente. Repito, nosotros auguramos el mayor de los éxitos a todos los escenarios de diálogo que existan, pero que realmente hayan soluciones a los problemas de los venezolanos. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Juan Carlos Alvarado, secretario general de COPEI. Hacemos una pausa y al regreso Felipe Mujica con nosotros, secretario nacional del Movimiento al Socialismo.